El Observatorio Financiero es una publicación semestral, en este caso es la número 3, que se realiza ya. Y yo voy a explicar y agradecer a los que trabajan en el estudio y voy a dejar paso a que sean los que hacen el estudio, los que nos puedan, el que dirige el equipo de trabajo, el que nos pueda informar. Este estudio está hecho bajo la dirección de Samuel Beisauli, que nos acompaña, lo coordina Ángeles Vivero. En el equipo de trabajo además forman parte pues Patricio Rosas, como secretario de la Cátedra de Competitividad, y Ginés Hernández, que hoy no nos acompaña. En esta ocasión tenemos el invitado especial del estudio, colaboración especial, no sé cómo denominarle, ¿no? A María Isabel Martínez Serna, que es profesora de Economía Financiera de la Universidad de Murcia. Creo que son las palabras, pues lo dice también nuestro director del ICREF, Nicolás, en la introducción. La situación que tenemos es una situación ahí un poco rarilla, pero bueno, yo creo que la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, a través del ICREF, igual que el Colegio de Economistas, también estamos muy preocupados. De hecho, el viernes tenemos una charla de educación financiera en ese ciclo que hacemos anualmente, que ya llevamos, son 7 u 8 años, ¿no?, con ese ciclo de formación. Vamos a ver si entre todos, entre la información que se va dando y la formación que se va aplicando o intentando aplicar, pues tenemos una sociedad un poco más formada, y también le damos a los políticos, no al caso del consejero que nos acompaña, si tienen mucha formación financiera, pero a otros políticos, pues una herramienta, ¿no? Oye, que con el análisis que nos dan, pues puedan trabajar mejor. Termino como empecé, dándole las gracias a todos por la participación y porque nos acompañan normalmente siempre en todos estos eventos, y les doy la palabra ya al consejero, si cree oportuno dirigirnos unas palabras, ¿no? Muchas gracias a todos los que asistís esta mañana a la presentación de este observatorio, especialmente a los miembros del colegio, compañeros todos del colegio, al director del ICREF y las técnicos del ICREF, a la de la Universidad Isabel, que también nos acompaña. Y bueno, continuando con las palabras de mi decano, decir que siempre es un privilegio y una suerte poder venir a este colegio, a mi colegio, al que tantas veces he venido y en el que unas cuantas veces me he sentado ahí, a los diferentes cursos de formación que hemos organizado. La semana pasada celebramos con gozo el Día del Economista en un acto entrañable y en el que estuvimos muy cómodos, y hoy continuamos en nuestra línea de seriedad y de profesionalidad de este colegio. Pues aprovechamos para presentar el último número del Observatorio Financiero, que partió, como todos saben, de una iniciativa del Instituto de Créditos y Finanza, del ICREF, y que es liderado este estudio por la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas, junto con la UMU y la UPCT. Lo que buscamos es ofrecer una herramienta veraz de difusión de información financiera. Estarán de acuerdo conmigo en que en los tiempos que estamos, pues contar con la adecuada información financiera, con lo convulsos que están los mercados, pues yo creo que es muy importante, porque nos advierte de los riesgos, también nos muestra las oportunidades, y desde luego lo que nos hace es facilitar la mejora de la toma de decisiones responsables, algo en lo que nos jugamos mucho. Bueno, yo le voy a dejar enseguida la palabra al verdadero protagonista del día de hoy, que es el decano de la facultad, pero sí que me gustaría enfatizar que el informe que hoy presentamos indica que la fortaleza de la industria regional, la fortaleza del turismo y el crecimiento de las exportaciones de la región nos está permitiendo recuperar el PIB prepandemia en la región. De hecho, siempre nos habrán escuchado decir que somos de las comunidades autónomas que antes ha recuperado el nivel del PIB prepandemia que el conjunto de España recuperará no antes de 2024. Aunque estamos en una situación muy complicada, como todos sabemos, pues las perspectivas para la región son buenas. Insisto, es un dato muy revelador que en este sentido vayamos por delante de la media en cuanto a la recuperación. Bueno, la situación volátil en la que estamos, por el conflicto de Ucrania, la crisis energética, la inflación, España, como saben, está por encima de la media europea en cuanto al alza de los tipos de interés, y esto lo que pronostica es una ralentización del crecimiento económico. Cuando no, pues un decrecimiento o una estanflación. Esta situación, insisto, es preocupante, porque las tensiones se trasladan, y es lo que más probablemente nos preocupa, a las economías domésticas, a las familias, a las empresas, a los autónomos. Y por eso la importancia de contar con la información adecuada para tomar decisiones anticipadas. De igual forma, el informe del observatorio apunta que la caída del crecimiento de la economía mundial ha favorecido que el precio del
petróleo se contenga. Además, otros precios de materias primas, como son los precios de los inputs agrícolas, y que también han experimentado en estos tiempos una gran subida, baste pensar en el precio del trigo, del grano, tienden a moderarse gracias a la apertura del puerto de Odesa y a que ha desaparecido el temor inicial al desabastecimiento. También ahonda el informe en el que el empleo de los recursos ahorrados por las familias durante la COVID ha servido para mitigar la caída de la demanda. Cuando estuvimos confinados en plena época de COVID, pues desde luego la demanda cayó porque todos estábamos en casa y ahorrábamos, y ahora al levantarse un poco las restricciones, bueno, pues ese ahorro ha servido para que el dinero se ponga en circulación y por tanto la caída de la demanda se atenúe, ¿no? Obviamente cuando aumenta la demanda, pues aumenta el consumo y aumenta la tasa de crecimiento. También en cuanto a política monetaria, pues estamos viendo que se acaba o que llegamos a la época final del dinero barato y de los excesos más que los excesos, de la abundancia de liquidez en los mercados. En los últimos 3 meses, dice en la encuesta de préstamos del informe, la encuesta de préstamos del Banco de España, que se refleja en el informe, dice que en los últimos meses se han endurecido las condiciones para solicitar préstamos y que ha bajado la demanda de crédito bancario, tendencias que van a seguir en los próximos meses. Bueno, pues esto parece un poco lógico si lo relacionamos con lo que estamos hablando. Por ese motivo, pues yo creo que es tan importante las políticas que desde la Consejería y del ICREF, y desde el ICREF se están desarrollando para inyectar dinero en la economía regional, facilitando el acceso a un crédito más rápido, más sencillo y más asequible a emprendedores, pymes y micropymes. Además, este informe concluye con un artículo que aporta claves sobre un asunto relevante, un asunto que es tendencia en el mundo financiero y que en el ICREF siempre nos ha interesado muchísimo, y es la sostenibilidad. En esta ocasión termina el estudio con un informe sobre financiación con criterios ASG, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, la emisión de bonos sostenibles. El futuro de las finanzas va por aquí, sin ninguna duda. Nosotros lo llevamos años diciendo, por la financiación sostenible, las finanzas públicas sostenibles. Estos bonos son aquellos que integran las decisiones financieras en la preocupación por el medio ambiente, la A, ambiental, por la gobernanza, la G, y también por el bienestar social, la S. Por eso son criterios ASG, a la vez que garantizan buenas prácticas en gobierno corporativo. Como digo, es una tendencia global que sin duda va a ir al alza. De hecho, el decano me corregirá, la mayor parte de los activos financieros que se negocian actualmente en el mercado ya lo hacen con criterios ASG. Simplemente, antes de concluir y de pasar la palabra a Samuel para que nos dé más detalles, terminar diciendo que las previsiones económicas de la Consejería de la Comunidad para el techo de gasto, que saben que presentamos el pasado viernes en la Asamblea Regional, indican que el PIB regional continuará creciendo en el 2023 hasta llegar a su récord histórico de 36.535 millones de euros. También el escenario macroeconómico que se ha elaborado de la Consejería nos apunta a un récord de cotizantes en el 2023 en la Seguridad Social de 628.790 nuevos empleados. Cifras que, como saben, han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que no solo las ha avalado, sino que, yo creo que debe ser de las pocas veces, las ha elevado al alza. Baste decir que las previsiones macroeconómicas del Gobierno central han sido duramente golpeadas por la AIREF, porque partiendo de una previsión de crecimiento del 2,1, mientras que la AIREF ha dicho que es el 1,5, va a ser el 1,5, y sin embargo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la AIREF dice que las previsiones de la comunidad están absolutamente en la línea con las de la propia AIREF. Pero no solo eso, y me remito a lo que les decía, sino que en términos de empleo nosotros prudentemente preveíamos que íbamos a crecer el empleo en la región de Murcia al 0,1% y la AIREF nos ha enmendado la plana pero al alza y ha dicho que en la región de Murcia el empleo va a crecer a un 0,4%, lo cual da una muestra no sino de la prudencia y el rigor con la que hemos tratado de elaborar las cifras presupuestarias. Quiero agradecer la colaboración de todo el equipo, ¿no?, que hace posible este informe ya en su tercera edición. María Ángeles Vivero, técnico del ICREF, Patricio Rosas de la Cátedra de Competitividad, Ginés Hernández, que no nos puede acompañar, de la Universidad Politécnica de Cartagena, y como no, en especial en este número a la profesora María Isabel Martínez Serna, que ha sido la autora del
artículo en detalle que explica, ¿no?, la evolución de los bonos sostenibles, ¿no?, la emisión de bonos sostenibles y la financiación con criterios ASG. Bien, sin más retraso, pues vamos a iniciar lo que es la presentación, como muy bien ha enmarcado el consejero. Tenemos dos bloques, uno primero de entorno económico y uno más de entorno financiero, y finalmente siempre incluimos este artículo en detalle que toca algún tema de actualidad con mayor profundidad. En clave económica, pues sabemos que ahora estamos viviendo un momento pues en el cual tenemos que estar vigilando constantemente cuál va a ser la situación económica, porque todo apunta a que estamos en un periodo de estanflación, es decir, un periodo muy complicado, de los periodos que se puede tener una economía, que es cuando convive la elevada inflación con una reducción de la actividad económica. Y digo reducción de la actividad económica porque ahora mismo aún no tenemos tasas negativas de crecimiento del PIB, es como que las estamos esperando, pero aún no se han manifestado. Y como pueden saber, la recesión a nivel técnico pues se produce cuando hay 2 trimestres con crecimiento negativo, ¿no?, del PIB, y eso de momento pues tendríamos que esperar como mínimo hasta primer trimestre de 2023. Con cierto optimismo pues queremos decir que en el último trimestre del año pues vamos a ver si el tirón de la Navidad pues aguanta con cifras positivas y nos puede evitar entrar en esa recesión económica. Pero yo quisiera señalar una cosa a nivel del cuadro económico, y es que en Estados Unidos el NBR, no sé si saben ustedes, el Comité de Estados Unidos, que fija las fechas en las cuales la economía americana entra en recesión, y no utiliza ese criterio de 2 trimestres con crecimiento negativo, sino que las fechas las introduce con algún criterio más, ¿no? Descensos, es más cualitativo, descenso significativo de la actividad económica, y que se esparza toda la economía y que dure un cierto tiempo. Es decir, que se fija mucho, finalmente esta definición más cualitativa se fija mucho también en el mercado de trabajo, en los datos del mercado de trabajo, y en ese sentido, pues bien, el mercado de trabajo ahora mismo está respondiendo, como veremos, bien. Por lo tanto, la previsión, estamos en un marco económico en el que el cierre del PIB para 2023 serán cifras positivas, y 2023 también se prevén cifras positivas. Por lo tanto, el decrecimiento se está fijando sobre todo en el primer trimestre de 2023, a la espera de que no sea una crisis profunda y que no tengamos que hablar de recesión prolongada. Bien, en cuanto al desempleo, lo que les comentaba, el número de afiliados a la Seguridad Social, como bien decía el consejero, el número de afiliados a la Seguridad Social se mantiene por encima de los 600.000 en la región de Murcia, y el paro registrado no ha hecho más que decrecer durante los últimos meses. Es verdad que una tasa cada vez menor, pero llevamos 16 meses consecutivos de reducción del paro registrado. También quiero señalar la importancia que sigue teniendo las exportaciones. En el gráfico de la derecha pues pueden ver la tendencia alcista de las exportaciones, que también pueden ser y deben ser un motor para que la situación económica no sea tan grave como lo que podría ser. Lo mismo ocurre con el índice de producción industrial. La industria pues se vuelve a mostrar con un buen comportamiento a pesar de los riesgos que se van generando por la inestabilidad empresarial. No obstante, la confianza empresarial, lo que son los indicadores de confianza, sí que están reduciéndose pues en línea con el escenario que se dibuja, y esta situación de coyuntura económica, como les digo, es la que tenemos que estar muy atentos a ver si pues pasamos de ella de una manera suave, principios de 2023. En el plano financiero, ¿qué estamos viviendo? Pues bien, como les decía, esta situación tan difícil en la que convive la reducción de la actividad económica con la elevada inflación, cuando la política monetaria tiene que actuar, lo hace en un entorno pues muy desfavorable. Tiene que
que subir tipos de interés para controlar la inflación, pero tenemos reducción de la actividad económica, por lo tanto sufrimos el doble. No hay nada que desacelerar, sino que la economía ya está desacelerada. Por lo tanto, tenemos en este último semestre subidas de tipos de interés. Concretamente, el Banco Central Europeo desde julio ha subido 2 veces los tipos de interés, 0,5% además en julio y 0,75% en septiembre. No descarta otra subida, lo que situará los tipos de interés a final de año, tipos de interés de intervención, en el 2%. Bien, estas subidas de tipos de interés pues se están trasladando al entorno financiero y a las entidades financieras con un incremento del endurecimiento del crédito. ¿En qué sentido? Pues un incremento de las garantías y un incremento de los márgenes que exigen las entidades financieras. A nivel de hogares, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Bien, pues que estas intervenciones, esta subida de tipos de interés nos lleva a un gráfico como el que ven en la pantalla, al lado izquierdo de la pantalla. Una evolución del Euribor que estaba en terrenos negativos hace exactamente un año, a finales de 2021, y que de repente pues ven la línea vertical con esas intervenciones, pues el tipo de interés ahora mismo prácticamente está buscando el 3%. Lo que es verdad es que esa subida tan fuerte provoca que la variación interanual del Euribor, si estamos hablando de que hace un año estábamos en el menos 0,5 y ahora estamos en menos 0,4 y ahora estamos en el 2,6, pues estamos hablando de una variación del 3%, un incremento de octubre a octubre del 3%, y eso en los hogares, sobre todo donde puede tener el mayor impacto, siempre es en la hipoteca, ¿de acuerdo? Hipotecas siempre que tengan un saldo vivo importante y estén negociadas a tipo variable, y que las nuevas condiciones hipotecarias pues seguirán en aumento, cosa que en el medio plazo habrá que vigilar el mercado inmobiliario. ¿Y eso por qué? Pues porque tenemos una inflación que alcanzó en julio-agosto cifras por encima del 10% en términos interanuales, y que tras estas subidas de tipo de interés pues ya vemos que se van corrigiendo. La coyuntura económica pues no ayuda, la situación de conflicto en Rusia no ayuda, porque las materias primas pues siguen sin ayudar a la reducción de los precios, y los alimentos tampoco. De manera que el último dato que tenemos, bueno, que se ha confirmado hoy, era adelantado, de la inflación, pues se sitúa en el 7,3%, por lo tanto vemos una clara corrección desde los niveles de más del 10% de julio y agosto, una clara corrección. Y si hablamos del último mes, como comentamos anteriormente, pues el índice de este mes la variación ha sido un 0,3%. Por lo tanto, si asumimos la subida como consolidada, un 0,3% constante durante un año, estaríamos ya en niveles de un 3%, 3,6% en un año, ¿de acuerdo? De manera que parece que la inflación se le está poniendo freno, pese a que los alimentos llevan una subida más que considerable. En cuanto a los datos de créditos por habitante, pues hemos roto una tendencia. Teníamos una tendencia claramente a la baja en créditos por habitante, y en la región de Murcia en el último semestre mucho más. De hecho, teníamos un descenso muy pronunciado en el último semestre, y ahora vamos a un ligero incremento de los créditos por habitante en la región de Murcia y en el conjunto de España. Eso se traslada en que el ratio de créditos y PIB también cambia de tendencia, pues con un poco más de endeudamiento y menor actividad económica. Por lo tanto, este ratio repunta, y tenemos que empezar a vigilar la morosidad. A nivel de activos de dudoso cobro, pues fíjense que a lo largo de los años, desde 2013-2014, lo único que habíamos hecho es bajar el porcentaje de activos de dudoso cobro en el Banco de España. De hecho, el último informe estábamos ya en un 6%, 4% en el nivel de España, y en el último semestre pues hemos tenido un pequeño repunte, como ven ahí en la gráfica, al 9%. Vamos a ver si ese repunte, pues bueno, es una zona de estabilidad y no sigue creciendo esta situación.
En cuanto al análisis más detallado que se realiza en el informe sobre la financiación con criterios ESG, decirles que pueden encontrar pues toda la evolución de la emisión de bonos con criterios de sostenibilidad. Yo aquí destacarles que los porcentajes de emisión de bonos con criterios ESG se están centrando básicamente ahora en los bonos verdes, en aquellos que van más enfocados a criterios medioambientales, y que las comunidades autónomas se han focalizado en la emisión de bonos. Desde 2017 empezó la Comunidad de Madrid y es en los últimos 3 años cuando más comunidades se han ido incluyendo en esta emisión. Por parte de la región de Murcia, pues distintos programas liderados por el ICREF se han convocado pues con unos criterios de elegibilidad basados en estos criterios. Por lo tanto, para finalizar, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues terminar casi como revisando lo que dijimos en el semestre anterior. Esta es la misma transparencia que pusimos en el semestre anterior, como grandes incertidumbres que había, son las mismas cuestiones. ¿Y qué decíamos en aquel momento? Pues el conflicto bélico continuará y agravará la situación económica. Pues sí, así ha sido. Es decir, no ha sido algo, un conflicto que se haya podido resolver en el corto plazo, sino que se ha profundizado en esa situación que repercute severamente en la economía. Iniciará el Banco Central Europeo una subida de tipos de interés de referencia, se mantenía cauto, no subía frente a otros bancos centrales que sí que habían subido tipo de interés, pues sí lo ha hecho, y lo ha hecho con fuerza en muy pocos meses. Los planes de recuperación tienen capacidad para transformar la economía. De momento aún no se está viendo un impacto muy grande en lo que es el impulso de la economía, y la morosidad se mantendrá bajo control. Pues ya hemos visto que de momento hay un pequeño repunte, pero que no es nada importante con respecto a los porcentajes que podemos tener en los últimos 10 años. ¿Qué nos espera para el próximo semestre? Pues conocer si evitaremos una recesión profunda, como les comentaba al principio del informe, y prolongada, si el sector exterior seguirá compensando las caídas del consumo derivadas pues del fin de los ahorros de la época de pandemia, y si el Banco Central Europeo pues seguirá subiendo el tipo de interés y manteniendo las primas de riesgo de la deuda pública bajas, que es su política, subir tipos de interés pero seguir con los programas de compra de deuda pública. ¿De qué dependerá esto en gran medida? Pues que la inflación se reduzca a los niveles objetivos del Banco Central Europeo, que de momento está reaccionando bien, y que la morosidad pues se mantenga de manera controlada. Y hasta aquí pues es el informe.